En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hayan descritos en el libro. El anticristo, después del anticristo, hay un doble pronunciamiento de la palabra anticristo. ¿Por qué hemos elegido colocar este tema? O el título por lo menos. El anticristo después del anticristo. En la mañana estudiamos que los primeros cristianos entendían que el anticristo ya había llegado. ¿Por qué razón? Porque ellos veían la persecución. Y el que estaba haciendo la persecución, el nombre de él era Nerón. Estudiamos en la mañana todo eso, ¿verdad? Pero después de ver eso, Juan escribe el libro de Primera de Juan. Después de la muerte de Nerón, escribe Primera de Juan 2, 18 y 19. Y mira lo que dice Primera de Juan 2, 18 y 19. Estas son las palabras de Juan después de la muerte de Nerón. Hijitos, ya es el último tiempo, decía Juan. Y según vosotros oísteis que el anticristo, ¿qué dice? Viene. ¿Hacia dónde está apuntando Juan hablando del anticristo? ¿Hacia el pasado o hacia el futuro? Juan está diciendo de una manera implícita: Nerón no es el anticristo. ¿Han oído que el anticristo viene? Juan está señalando hacia el futuro. Pero Juan va a señalar que antes de esa venida del anticristo, al cual va a señalar, va a hablar que va a haber una apostasía. Miren lo que dice el verso. Así ahora, en ese tiempo presente cuando se escribió Primera de Juan, después de la muerte de Nerón, dice así: así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Quiero parar un momento aquí. ¿A quién le va a llamar Juan muchos anticristos? ¿Será que muchos hombres de pecado? Hombre de pecado es considerado alguien en especial. Pero a los muchos anticristos, ¿saben a quién le va a llamar Juan? A los que cometieron apostasía, a los que estuvieron dentro de la iglesia y salieron, negando a Cristo, a su redención, y también inclusive negando su encarnación. En el verso 19 dice, va a identificar quiénes son esos anticristos que estaban en el tiempo de Juan anunciando la venida del anticristo. Y ahí va a decir en el verso 19: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Ahora escuchen: pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Ahora, Primera de Juan, en la misma carta, el capítulo 4, el verso 3, Juan va a decir esto: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo. ¿Con quién estaba lidiando Juan? ¿Con el anticristo? En realidad estaba lidiando con el espíritu del anticristo manifestado en las personas, a quien Juan les llama anticristos. No porque ellos son el anticristo que estamos esperando en Daniel 7 ni de Tesalonicenses 2, sino que les está llamando que tienen el espíritu ¿de quién? Del anticristo. Por eso dice el texto: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. ¿Quién estaba en el mundo? ¿El anticristo o el espíritu del anticristo? El espíritu del anticristo manifestado en las personas que habían estado dentro de la iglesia, que ahora se habían ido negando al Señor, y la encarnación de Cristo, etcétera, etcétera. Pero Juan está en sí señalando una cosa: esto que está sucediendo ahora, está diciendo Juan, es lo que anuncia lo que viene.
¿Se acuerdan que Pablo dijo en 2 Tesalonicenses 2, antes que venga el Señor y antes que venga el anticristo, ¿qué va a venir? Apostasía. ¿Qué significa la palabra apostasía? ¿A quién? ¿La gente que no ha conocido a Dios es una apóstata? No, la gente que es un apóstata es toda persona que ha conocido, que ha estado dentro de y que salió. A eso le llama apóstata. Y Juan a eso le está llamando que tienen el espíritu del anticristo. O sea, Juan está hablando de la apostasía que anticipa la venida del anticristo. O sea, para Juan, cuando Juan escribe que el anticristo viene, Nerón ya había muerto. Y al mismo tiempo Juan está enseñando que Nerón no era la persona señalada de las profecías de la Biblia. Ahora, ¿en qué época escribe Juan el libro de Primera de Juan? El libro de Apocalipsis se escribió en los tiempos del gobierno de Domiciano. Y Domiciano gobernó entre el 81 y el 96. Pero el libro de Primera de Juan no fue escrito en el tiempo de Domiciano. No fue escrito en el tiempo de la isla de Patmos, sino después que Juan salió de la isla de Patmos. Y si Domiciano muere en el 96, entonces quiere decir que Juan, para salir después de la muerte del Domiciano, tiene que haber escrito el libro de Juan, Primera de Juan, entre el 97, el 98, ¿sí? 97, 98, porque él muere, según la historia, en el año 100. Unos dicen que en el 101, considerando que haya muerto en el 101. El libro, cuando Juan sale recién de la isla de Patmos, recién escribe el libro de Primera de Juan. Hay muchos que dicen que Juan escribió el libro de Primera de Juan en el año 90, 95, 96. No, yo debo decir que él escribió después de la muerte de Nerón. ¿Por qué razón? Voy a colocar aquí una foto. Léanlo conmigo. ¿Cuándo escribió Juan? Vamos a colocar. Juan escribió después de la muerte de Nerón. ¿Y de quién? Escuchen. En el tiempo de Domiciano, Juan escribió Apocalipsis porque estaba en la isla de Patmos, lo dice el mismo libro. Y él fue enviado a la isla de Patmos es por Domiciano. Pero Juan, o sea, Primera de Juan, se escribe después de la muerte de Nerón y de Domiciano. Esto enfoca que ni Domiciano ni Nerón eran para Juan el hombre de pecado que había de venir. Ahora, vamos a avanzar. Vamos a tener el gobierno de Nerón. Nerón gobernó desde el año 54, ¿hasta qué año? Hasta el 68 después de Cristo. ¿Cuánto tiempo? 13 años. Luego murió en el 68. ¿Quién se levantó después de Nerón? Domiciano, que gobernó desde el año 81 hasta el año 96. En ese periodo Juan escribe el Apocalipsis y Juan está en la isla de Patmos encerrado. Pero ¿qué pasa después de la muerte de Domiciano? Vamos a ver qué dice Ireneo de León, escritor del siglo II. Miren lo que dijo Ireneo de León. Después de la muerte de Domiciano, o sea del 96, Juan, habiendo regresado de la isla de Patmos a Éfeso, continuó entre ellos hasta los tiempos de Trajano. Ahora tengo que ver en qué tiempo gobernó Trajano. Pero primero, antes de ver eso, ¿qué cosa está diciendo Ireneo de León? Ireneo de León dijo que cuando Domiciano murió en el 96, Juan regresó de la isla de Patmos, ¿a dónde? A Éfeso. Y ahí Juan escribió, él fue sus últimos 3 años de vida probablemente, se dedicó a escribir las epístolas de Juan, Primera de Juan, Segunda de Juan, Tercera de Juan y el libro de San Juan. Después de haber salido, el único libro que se cree por estas fuentes que fue escrito en Patmos fue Apocalipsis. ¿Estamos claros en esto? Ahora, y es algo interesante, pero Ireneo de León dice que Juan vivió hasta el periodo de Trajano. ¿Y cuál es el año en qué año gobernó Trajano? Miren, voy a ponerlo allí.
¿Quién gobernó después de la muerte de Nerón? Nerva. Nerva es el otro emperador que comienza a gobernar de la muerte de Domiciano en el 96, gobernó en el 90, del 96 ¿a qué? Al 98. En realidad él gobernó solo 1 año y 4 meses y murió en el 98. Y luego viene otro emperador que se llama Trajano. Trajano gobernó desde el 98 hasta el 117. En este periodo de Trajano todavía Juan estaba vivo. En este periodo de Trajano se cree que Juan escribió entre el 97 y 98, o sea, después de la muerte de Domiciano, se cree que Juan escribió el libro de Primera de Juan. Claro, no ha vivido hasta el 117. Trajano gobernó 19 años, pero Juan se cree que murió en el año 100. Prácticamente solamente vivió 2 años del tiempo de Trajano. ¿Estamos captando esto, hermanos? Ya. ¿Qué dice Eusebio de Cesarea para afirmar lo que estoy diciendo? Miren lo que dice Eusebio de Cesarea. Tras la muerte de Domiciano, los decretos contra los cristianos fueron anulados por Nerva. Y el apóstol Juan regresó de la isla donde había sido desterrado y nuevamente gobernó el Asia, la iglesia en Asia. Esto lo dice Eusebio. Pero Jerónimo va a comentar algo también. Escuchen lo que dice Jerónimo. El apóstol Juan fue desterrado a la isla de Patmos. ¿En qué periodo? En el de Domiciano. Pero Domiciano muere en el 96 por el emperador Domiciano. Pero al ser asesinado Domiciano fue liberado bajo Nerva y volvió a Éfeso, donde escribió su evangelio y sus... Se dan dando cuenta que después de que Nerva libera a Juan, en el tiempo de Nerva y de Trajano es que Juan escribe los últimos evangelios. Y en esos últimos evangelios Juan menciona diciendo que el anticristo viene. Se dan cuenta que Juan no menciona que el anticristo quedó en el pasado, sino que venía, dando a entender que ni Nerón ni Domiciano eran para él, ¿quién? El hombre de pecado. Quiero rápidamente colocar 2 citas de eruditos. El primero de ellos es Brock. Él dice lo siguiente: considera que Juan escribió su epístola al final de su vida en Éfeso, después del exilio en Patmos, no antes, sino después. Morris también va a decir lo siguiente: reconoce que la tradición más fuerte ubica la epístola en la última etapa de la vida de Juan, tras salir ¿de dónde? De Patmos, en su libertad ya. Ahora sí, después de haber entendido esto, ¿se entendió, verdad? Yo quiero hacer con ustedes una pregunta. Vamos a colocar la pregunta: ¿de dónde se levantaría el anticristo? Si en realidad no era ni Nerón ni tampoco Domiciano, ¿de dónde se levantaría el anticristo? Para saber de dónde se levantaría el anticristo y de dónde se levantó y se volverá a levantar, tenemos que nosotros analizar las profecías de Daniel, que tienen una completa hilación con el libro de Apocalipsis. Y ahora permítanme leer el libro de Daniel capítulo 7, el verso número 7. Dice así, para entender esto, Daniel 7:7. Dice: después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y aquí la 4ª bestia espantosa, terrible, en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba, desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía ¿qué? 10 cuernos. ¿Se acuerdan, hermanos, que esta 4ª bestia en Daniel 7 es identificada al Imperio Romano? Hemos estudiado varias veces sobre este punto y ustedes creo que han dado un examen inclusive de estas profecías, ¿verdad? La cual la mayoría ha aprobado, obviamente. La Biblia nos habla del surgimiento de la 4ª bestia. Identificamos a la 4ª bestia con Roma, pero el verso 23 dice así: dijo así, la 4ª bestia, ¿quién es la 4ª bestia? Roma, será un 4º reino en la tierra, el cual será diferente de todos los reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Ahí está hablando específicamente de la 4ª bestia, que es Roma. El verso 24 dice:
Y los 10 cuernos que salieron de esa bestia significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. O sea, vamos a ordenar el punto. 3 pasos. La cuarta bestia, Roma. La cuarta bestia tenía ¿cuántos cuernos? Significa, dice el texto, que de Roma se levantarían 10 reinos. Y dentro de esos 10 reinos se levantaría el número 11, el cual en el verso 25 se le conoce como el cuerno pequeño. También en el verso 8, en el verso 19, si no mal recuerdo, de Daniel 7, se le llama el cuerno pequeño. Juan le va a llamar a esta bestia el hombre de pecado. Ahora yo quiero decirles algo que es interesante. En realidad, Nerón no puede haber sido el anticristo, porque en los tiempos de Nerón, ¿quién gobernaba? Roma. Nerón era el emperador de Roma. Y el anticristo no se levantaría hasta después de que Roma se haya fraccionado en 10 reinos. ¿Estamos entendiendo? Entonces, no podía él ser el anticristo. Pero noten lo que escribió Hipólito acerca del anticristo en una página de su comentario. Él dijo así: el nombre del anticristo, lateínos, esa palabra lateínos es la que estudiamos en la mañana, que se sale como el número 6666, tiene el número 666. Y este es el nombre de la nación que actualmente domina. ¿Hablando de quién? Para ese tiempo, de Roma. Así como Nerón, que fue un tipo del apóstata, que ahora se da cuenta que no era. Los cristianos en el tiempo de Hipólito se dieron cuenta que Nerón no era el anticristo, sino que era un tipo y perseguidor. Como fue perseguidor, así también el anticristo surgirá. ¿De dónde dijo? De la misma región. ¿De dónde surgiría el anticristo según la Biblia? De Roma, del imperio romano, porque la cuarta bestia tiene 10 cuernos. Estos 10 cuernos significan que de Roma saldrían 10 reinos, y en medio de Roma saldría el cuerno número 11, que es el cuerno pequeño. Su territorio, geográficamente hablando, era Roma. Hipólito dice: Nerón era un tipo nada más, cruel y asesino, pero así de este mismo territorio se levantará ¿quién? O sea, Hipólito está señalando que el anticristo aún no se ha levantado, que se levantaría después. ¿Cuándo? Miren cómo escribió literalmente. Ahí está la cita que él dijo. Hipólito dijo así, es la cita literal: el anticristo surgirá de entre los 10 cuernos que se levantarán. En los tiempos de Hipólito todavía no se había dividido Roma, pero sí ya estaba él anunciando: el anticristo surgirá de entre los 10 cuernos que se levantarán. Estos son los 10 reinos en que el imperio romano será dividido. Hipólito, tratado sobre Cristo y el anticristo, eso lo dijo él en su tratado. O sea, Hipólito de Roma, porque él era romano, Hipólito de Roma, cristiano, él entendió que Roma se iba a dividir en 10, y en medio de los 10 surgiría ¿quién? El anticristo, cuerno pequeño, que es el mismo. Otra cita que dijo Hipólito en su comentario a Daniel. Miren lo que dijo él, la otra cita: cuando el reino de los romanos se ha dividido en 10 reyes, ¿qué dijo? Entonces aparecerá el anticristo entre ellos. ¿Lo entendía o no lo entendía? Ah, qué barbaridad, lo entendía perfectamente. ¿Dónde había leído Hipólito? En Daniel 7. Habían leído ahí. Ahora, ¿por qué no se levantó el anticristo en el primer siglo? Vamos a poner una pregunta allí. Quiero hacerles otra pregunta. ¿Qué impedía su manifestación en el siglo I? ¿Por qué no puede ser Nerón? ¿Por qué Nerón no pudo haber sido? Ya les dije por qué razón. Porque en el siglo I Roma todavía no había caído, no se había dividido,
La profecía no estaba cumplida aún, faltaba que Roma caiga. Y había otra cosa. Concéntrense en esto lo que les voy a decir. Escuchen bien. El cuerno pequeño sería el poder número 5 en la tierra. Repitan conmigo. ¿Qué poder debía ser el cuerno pequeño? El poder número 5. ¿Quién fue el primer poder? En Daniel 7, Babilonia. El segundo poder, Medo-Persia. El tercer poder, Grecia. El cuarto poder, Roma. El quinto poder, el cuerno pequeño. Y en los tiempos del primer siglo, ¿quién estaba gobernando? ¿De quién era su tiempo de gobernar? ¿De quién era su tiempo de haber tenido poder? De Roma. Y mientras Roma se mantenía en el poder, no todavía le daba lugar ¿a quién? Todavía no le tocaba al otro. Mientras Babilonia gobernaba, Medo-Persia no gobernaba. Cayó Babilonia para que gobierne Medo-Persia. Mientras Medo-Persia gobernaba, Grecia no gobernaba. Tenía que caer Medo-Persia para que gobierne Grecia. Mientras Grecia gobernaba, Roma no gobernaba. Tuvo que caer Grecia para que Roma gobierne. Y mientras Roma tenía el poder, el cuerno pequeño no se iba a levantar hasta que caiga ¿quién? Roma. Solo después de la caída de Roma fue que se levantó el cuerno pequeño. Entonces, ¿qué impedía que se manifieste el hombre de pecado en los tiempos de Pablo, en los tiempos de Nerón? ¿Qué impedía que se manifieste? El Imperio Romano. Ahora, permítanme leer segunda de los Tesalonicenses, el capítulo 2, el verso 6 al verso 8. Aquí Pablo está hablando de la manifestación del anticristo, del hombre de pecado, del cuerno pequeño, pero él está diciendo que hay un obstáculo en ese tiempo de él. Miren lo que dice. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene. ¿A quién? Al anticristo, que no se había manifestado. A fin de que a su debido tiempo se manifieste. ¿Cuándo? Miren lo que dice el verso 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien en el presente lo detiene, hasta que él a su vez se ha quitado de en medio. ¿Quién era ese de en medio que debía ser quitado? Roma. Y el verso 8 diría así: y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Muy bien. ¿Se dan cuenta que el anticristo tendría que estar hasta la segunda venida para que Cristo, cuando venga, lo destruya con el resplandor de su venida? Y Cristo viene para arrebatar a su iglesia. Eso significa que el anticristo está aquí cuando Cristo venga por su iglesia y no después, como vimos toda la mañana, como la iglesia creía. Ahora, estos versos que hemos leído dicen una cosa muy clara. El anticristo está listo, ya está en acción el misterio de la iniquidad, dijo Pablo, solo que en el presente hay alguien que lo detiene. ¿Quién lo detenía? El Imperio Romano. Cuando este que lo detenía, que era el Imperio Romano, sea ¿qué? Quitado, entonces se manifestará. Solo después de que el poder de turno que estaba gobernando se le quite su autoridad, se manifestaría el cuerno pequeño. Ahora la pregunta es: ¿y cuándo Roma cesó su gobierno? En el 476 después de Cristo. Ahí Roma se dividió en 10 reinos. Y esos 10 reinos que se dividió Roma le dieron lugar al cuerno pequeño. Ahora noten lo que dijo Tertuliano. Él dijo lo siguiente: identifica el restreñidor. ¿Qué es restreñidor? Alguien que está deteniendo, como el Imperio Romano. ¿Quién era el que detenía para Tertuliano? El Imperio Romano. ¿Cuál es la cita que él dijo? Él dijo así: ¿qué es lo que impide sino el Imperio Romano, cuya destrucción se ha demorado por decreto de Dios? Mientras exista, nadie podrá aparecer como el anticristo. ¿Qué dijo Tertuliano? Mientras Roma permanezca, nadie se va a levantar a gobernar. Roma tiene que caer para darle lugar al que viene, al poder número 5.
Ahora, Hipólito de Roma también afirmó lo siguiente. Identifica el detén, o sea, el que no haya venido todavía el anticristo, con el imperio romano y su futura división. ¿Qué cosa dijo él? Mientras subsista el imperio romano, nadie podrá levantarse como el anticristo, pero cuando sea dividido en 10 reinos, entonces ¿qué? Aparecerá el inicuo. ¿Se dan cuenta que hasta aquí estos personajes están diciendo no va a levantarse el anticristo, ni en el primer siglo, ni en el segundo, ni en el tercero? Esperemos que Roma caiga, porque cuando Roma caiga, se divida en 10, recién surgirá en medio de ellos ¿quién? El cuerno pequeño o anticristo. ¿Leímos a Jerónimo? Leamos a Jerónimo. Miren lo que dijo así. Confirma que la tradición cristiana veía al imperio romano como el detén, como el que detenía. Miren la cita en la carta al Gacia que él escribió. Dijo así: sabemos por tradición de los antiguos que lo que impide es el imperio romano, el cual cuando sea destruido y dividido dará lugar a la aparición del anticristo. O sea, para Jerónimo, por tradición, ya los cristianos venían diciendo Roma va a caer. Cuando Roma caiga, su resultado será 10 imperios, y en medio de esos 10 surgirá ¿quién? Alguien que va a gobernar, que es el poder número 5. Agustín de Hipona también se unió a la multitud de creyentes, y él dijo así. Voy a la cita verificable, La Ciudad de Dios, página 19 y 20. Muchos creen, y no sin razón, dijo, que el imperio romano es aquello que impide la manifestación del anticristo, pues mientras permanezca no podrá ¿qué? Revelarse. Ahora les hago una pregunta. ¿Roma cayó en qué año? 476, y solo después del año 476 fue que Roma se dividió en 10 imperios. Ahora, yo quiero hacerles una pregunta muy simple. Cuando Roma se dividió en 10, la pregunta es: ¿quién gobernó sobre la división de Roma? ¿Ah? Cuando Roma se dividió en 10, ¿quién gobernó sobre esa división? Vamos a ver que la Biblia hable. ¿Les parece? Daniel capítulo 7. Dice así el verso 8. Miren, pongan mucha atención. Mientras yo contemplaba los cuernos. ¿Cuál cuerno? Los 10 que habían salido de Roma. ¿Se acuerdan? Está hablando de que Roma cayó y se dividió en 10. Mientras yo contemplaba los cuernos, los 10 cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos. ¿Cómo se le conoce a este? Como el cuerno. Y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Quiere decir que cuando este cuerno salió, ¿cuántos cuernos había? 11. Pero este cuerno tumbó a 3 con su aparición. ¿Y qué más hacía? Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba como suegra dice, no, grandes ¿qué? Cosas. Yo quiero que entiendan algo que va a ser crucial aquí para entender. Hermanos, esta parte de aquí, la Biblia dice que el cuerno pequeño era, si nosotros leemos más otros versos, vamos a ver que este cuerno pequeño era diferente, distinto que sus compañeros, pero tenía ojos como de hombre y boca que hablaba grandes cosas. En otro verso no dice boca que hablaba grandes cosas, sino dice blasfemias. Era una boca que hablaba blasfemias. ¿Sí? Escuchen. En una ocasión yo les dije, los ojos en las profecías, ¿qué significan? ¿Ojos qué significan? Sabiduría, inteligencia. Por eso la sabiduría está comparado como el búho. Ustedes han visto en las universidades donde se habla de sabiduría, el búho, el ojo que todo lo ve. ¿Qué significa? Sabiduría, inteligencia, astucia. Entonces entiendan una cosa, este cuerno, aunque era pequeño, era astuto, inteligente, sabio. ¿Y quién gobierna, hermanos? ¿Quién gobierna? ¿Por qué el ser humano gobierna los animales? Si los animales son más fuertes que nosotros,
¿quién gobierna? Si por la fuerza fuera, gobernarían los elefantes, ¿sí o no? Pero no gobiernan los elefantes el mundo. ¿Quién gobierna el mundo? El hombre. ¿Por qué? Porque a pesar de tener poquísima fuerza, tiene... ¿Saben quién es el que termina gobernando? El inteligente. Y este cuerno que tenía ojos. Ojos significa inteligente, astuto, sabio. Y terminó gobernando el cuerno pequeño a todas las 10 tribus. Pero tumbó a 3. Y ahora vamos a explicar un poquito. Dice el verso 20 del Daniel 7 lo siguiente. Asimismo, o sea que Daniel quería saber de... Asimismo, ¿qué quería saber? Asimismo, acerca de los 10 cuernos quería saber. Que tenía en su cabeza y del otro que había salido, o sea, el cuerno pequeño. Y también quería saber que delante de él, del cual habían caído 3. Y estos mismos cuernos tenían ojos y boca que hablaba grandes cosas y parecía más grande que sus compañeros. Les hago una pregunta. ¿El cuerno pequeño era más grande que sus compañeros? No, era más pequeño, pero por tener ojos y boca era más grande. ¿Por qué? Porque era más astuto, más sabio, y por eso terminó gobernando. El verso 24 dice: los 10 cuernos significan que de aquel reino, sea de Roma, se levantarán 10 reyes en su división, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes, ¿qué cosa? Derribará. Hermanos míos, en el 476 Roma fue invadida por las tribus germánicas, las tribus bárbaras, y dividieron a Roma en 10. Vamos a poner la foto para que ustedes lo vean allí. Miren, esto, así quedó Roma dividida después del año 476. Eran las 10 tribus. Los visigodos, que en la actualidad existen, ¿y son quién? Son España. Los francos, antes se llamaban francos, en la actualidad existe esta división. ¿Quiénes son? Francia. ¿Existe Francia o no? Los anglosajones. En la antigüedad se llamaban anglosajones, una de las divisiones Roma, que hoy se llaman Inglaterra. Los lambardos, hoy en la actualidad, ¿quién son? Italia. Los suevos, ¿quiénes son? Portugal, frontera con España. Los alemanes o alemani, ¿que son quiénes? En la actualidad Alemania. Los bungurdios, esa tribu de la antigüedad, ¿cómo se llama hoy? Suiza. Los vándalos de la antigüedad, ¿quiénes son ahora? ¿Qué dice? Extintos. En el 534 los derribaron. ¿Quién los derribó? El cuerno pequeño. Los érulos, ¿dónde están ahora? No existen, están extintos. Fueron destruidos en el 493. Los ostrogodos en la antigüedad, ¿quiénes son ahora? Extintos. Fueron derribados en el 538. De estos 10 reinos, 7 existen en la actualidad y 3 han sido derribados. ¿Quién derribó estos cuernos y se posicionó sobre los 7 restantes? ¿Por qué los derribaron? Vamos a colocar aquí algunas cositas. Vamos a poner una imagen. Los reinos bárbaros, o sea, las 10 tribus, aceptan la autoridad ¿de quién? Del Papa. Por ejemplo, como muestra un botón, los francos se sometieron ¿a quién? A Roma. En el 496, Clodoveo I se bautiza y se declara protector del obispo ¿de quién? De Roma. Miren que poco a poco estas 10 tribus, 7 le dan ¿qué cosa? Poder para que la iglesia que tiene su sede central en Roma empiece poco a poco a controlar
toda la división del Imperio Romano. ¿Y saben quién termina acaparando todo el poder de Europa? La iglesia, que tiene su sede central en Roma. Ahora, miren, voy a ver aquí una fuente de Gregorio de Tours. Clodoveo recibió la fe católica, otro emperador, y Roma le reconoció como hijo mayor ¿de qué? De la iglesia. Esto coloca al Papa como autoridad reconocida ¿por quién? Por reyes. Saben que todos los gobernantes, como los vándalos, como los francos, los alemanes, los burgundios, todas esas naciones empezaron a darle autoridad ¿a quién? A la iglesia, que no tenía autoridad sobre Europa, no la tenía, pero poco a poco, uno a uno, fueron dándole la autoridad. Ahora, hasta que llegó el edicto de Justiniano en el 533, el poder legal del obispo de Roma. El emperador Justiniano I emitió un decreto declarando al obispo de Roma cabeza ¿de qué? De todas las iglesias. Debo decirles que en los tiempos de primer siglo, segundo siglo, no existía una figura papal como hoy existe en la Iglesia Católica. No existía una figura papal. ¿En qué sentido? Ninguna iglesia ha tenido en el primero, segundo, tercer siglo un líder supremo sobre todos ellos. No, esto fue mucho después. Así que cuando los católicos me hablan de que el papado estuvo en el siglo I y que ejercía la autoridad sobre la iglesia, me están hablando de un sueño, porque eso no ha ocurrido. No existió eso. Al papado se le da autoridad poco a poco hasta llamarle cabeza de toda la iglesia. Eso fue posterior. Pero estas 10 tribus bárbaras poco a poco empezaron a darle la oportunidad al papado para gobernar sobre sus imperios, tanto políticamente como eclesiásticamente. Ahora, yo quiero ver aquí una fuente verificable, obviamente, Justiniano, obviamente. Nota lo que dice: nosotros declaramos que el obispo de Roma es el jefe de todas las santas iglesias. ¿Quién lo declara? ¿Quién era Justiniano? ¿Un hombre lleno del poder del Espíritu Santo? Un gobernante de una de las 10 naciones, un romano, dándole la oportunidad a gobernar ¿a quién? Al papado. Y ahora escuchen, ¿qué hizo Justiniano? Vamos a la otra imagen. Justiniano depone a los ostrogodos y entrega Roma al papado. ¿En qué año? En el 538. Los ostrogodos, uno de los 10 cuernos, dominaban Roma. El general bizantino Belisario los derrota en el 538. ¿Y a quién se lo entrega? Al papado. ¿Saben? Quiero decirles algo que es interesante. Escuchen lo que voy a decir, algo interesante. El único poder que recibió poder, por así decirlo también, para gobernar sobre Roma, sobre las naciones divididas, fue la iglesia que tiene su sede central en Roma. Es la única que recibió autoridad. Y debo decirles, hermanos, que la iglesia que tiene su sede central en Roma recibió esa autoridad después de tumbar a 3 imperios que se le opusieron. Y los poderes que se le opusieron al papado fueron los vándalos, los érogos y los ostrogodos. Fueron los 3 poderes que no se querían someter ni a la doctrina del papa, ni tampoco se querían someter a la orden eclesiástica de la iglesia. Y saben, los condenaron como herejes y los desterraron. Por eso es que los vándalos, los érogos y los ostrogodos no existen en la actualidad, porque fueron raídos. Ya la profecía, ¿qué cosa decía? Este cuerno pequeño se levantará y a 3 reyes derribará. Se levantará y caerán 3
cuernos de los primeros. Y aquí vemos que la historia ha ido abarcando este tipo de cosas. Yo quiero ver aquí, por ejemplo, una fuente verificable de Belisario. Belisario tomó Roma y expulsó a los godos. Con esto cae un reino bárbaro, Roma queda bajo jurisdicción del Papa, el obispo de Roma ejerce ¿qué cosa? Poder sin oposición arriana. ¿Qué es la oposición arriana? Los vándalos, los héroes ostrogodos eran doctrinalmente arrianos, el cual, yo les hago una pregunta. Hoy en día, por ejemplo, los testigos de Jehová son arrianos, no creen en la divinidad de Cristo, por así llamarlo, más claro. Les hago una pregunta. ¿Nosotros debemos ir a matar testigos de Jehová? Solo porque no creen como nosotros. Nosotros no podemos hacer eso. Pero la iglesia, que tiene su sede central en Roma, destruyó 3 imperios usando el poder militar romano, y estos se prestaban para hacer eso porque le entregaban el poder ¿a quién? Al papado. Y la iglesia, que tiene su sede central en Roma, gobernó Europa desde el 538, cuando se le concedió el poder, hasta 1798, cuando se le quita la autoridad al papado en los tiempos de Napoleón. Año 1798. Si nosotros sumamos matemáticamente cuántos años tuvo el poder la iglesia que surge después de la división, con un poder, gobernó más tiempo que Babilonia, más tiempo que Medo-Persia, más tiempo que Grecia, más tiempo que el Imperio Romano. ¿Saben cuántos años? Hay 1260 años. Tiempo, la mitad de un tiempo. 42 meses. 1260 días, que equivalen proféticamente día por año a 1260 años exactamente. Cuando nosotros unimos Daniel y la revelación de Juan estaban diciendo: el anticristo no ha venido aún, no es Nerón, no es Domiciano, ni Nerva, ni Trajano, ni ninguno. Roma va a caer, y cuando Roma caiga, se levantaría el hombre de pecado en medio de la división de Roma. Así que el anticristo tiene que haber sido identificable después de la caída de Roma, en medio de la división del imperio romano. ¿Estamos de acuerdo acá? Voy a otra imagen. El Papa como juez civil en toda Europa comenzó desde el siglo VI. Desde el 538, siglo VI. Y miren lo que dice: el obispo de Roma no puede ser juzgado por nadie. Era inmune, pero todos pueden ser juzgados por él. Ahí, en el siglo VI, él se convierte en autoridad civil suprema sobre reyes y pueblos. Yo quiero decirles sinceramente, hermanos, este poder número 5 se le llama cuerno pequeño, hombre de pecado. Este poder número 5 se le llama el anticristo. Pastor, ¿estás diciendo entonces que el anticristo ya vino? Sí, correcto, el anticristo ya vino en su primera fase. Cuando estuvo entre nosotros, después de la división de Roma, se levantó y gobernó desde el 538 hasta 1798. En esa época, en ese tiempo, esta iglesia, y quiero decir esta iglesia con delicadez, porque yo no tengo nada en contra de la iglesia católica, ni siquiera creo que la iglesia católica es el anticristo. Lo que yo creo, y de lo que la Biblia dice, obviamente, llamando al cuerno pequeño, es al poder que gobierna a esta iglesia. Porque la iglesia que está en el mundo, hay mucha gente sincera, hermano, dentro de la iglesia católica hay mucha gente buena, mucha gente que busca a Dios con sinceridad. Ellos no son el cuerno pequeño, ellos no son el anticristo. El anticristo es la sede que está ¿dónde? Allá en Roma. Eso, ¿de dónde sale todo? Las doctrinas, los dogmas,
todo lo que sale de ahí, ¿qué cosa? Es lo que ha contaminado. Yo entiendo a muchos hermanos católicos que defienden celosamente su denominación, y yo no estoy en contra de ellos. Estoy en contra de la sede central de la cabeza, la cual desde el 538 hizo grandes cosas. Y hay doctrinas dentro de la iglesia que no están acorde con la Biblia, le llamamos blasfemias. Y nosotros sabemos quién puede oponerse que la gente conozca la Biblia. Nosotros hemos hecho temas como la gente moría por causa de leer la Biblia, y la iglesia decretaba pena de muerte a todo aquel que traduce la Biblia de latín ¿a dónde? A su lengua. Por ejemplo, Juan Hus murió por haber traducido la Biblia del idioma latín ¿a qué lengua? Al idioma checo. ¿Por qué? ¿Por qué matar personas si no están como nosotros, no piensan como nosotros? ¿Y por qué no difundir la palabra del Señor? Hoy la Biblia ha sido traducida a más de 200 idiomas, dialectos, lenguas. Hasta en quechua hay, ¿verdad? La Biblia. ¿Verdad que sí? Pero en la antigüedad era prohibido traducir la Biblia. Y este sistema papal ha matado no 1000 personas, millones de personas. Cómprense el libro que les recomiendo una vez más. ¿Cómo se llama? Sí, el libro de los mártires. ¿Sí? Ahí está la historia de los mártires. La historia de los mártires es un libro por John Fox, donde ahí cuenta todas las atrocidades que hizo el poder papado. No nos hemos olvidado de eso. No nos hemos olvidado de eso. No se puede tapar el sol con un dedo, ¿verdad? Díganme ustedes, ¿Cristo nos dejó a la iglesia para predicar el evangelio o para ir y cortarle el cuello a quien no cree en el evangelio? Pero eso es lo que la iglesia hacía. Cristo nos enseñó para llevar la palabra, para que todos estudiemos las escrituras, y ella la ocultó, no nos dio, y aquel que quería sacar la luz le cortaban el cuello. Y no es un chisme, es algo verdadero. Cristo nos enseñó que la salvación es gratis, ¿verdad? No se paga ni un centavo. La iglesia enseñó que la salvación cuesta, y cuesta dinero, y había que pagar. La Biblia enseña que los pecados son perdonados cuando uno se arrepiente. La iglesia enseñó que hay que pagar para el perdón de nuestros pecados. Un tema que yo tengo pasado, puse la lista, ¿cuánto valía cada pecado? Si era por adulterio, si era por muerte, si era por fornicación. O sea, estaba la lista de cuánto valía, cuántos días de trabajos valía. Y díganme ustedes, ¿eso es la iglesia de Cristo? Por ningún lado. Por ningún lado puede ser así. Eso no puede ser la iglesia de Cristo. Ahora es interesante que notemos algo muy importante. ¿Se acuerdan que en la mañana yo les dije que Nerón, que para muchos cristianos era el anticristo, luego decían, volverá Nerón de nuevo, porque habían leído Apocalipsis? ¿Se acuerdan? Hermano, la iglesia que tiene su sede central en Roma, en el año 1798, mientras hacía ese tipo de cosas, toda persona que no creía como ella la decían hereje, y los herejes eran condenados a la hoguera, muertos de diferentes maneras. Cuando le quitaron su autoridad en el 1798, la iglesia le mataron al papado, al Papa Pío VI. Lo capturaron, le quitaron su autoridad al papado. La iglesia desde esa fecha no ha vuelto a ser la misma ahora. ¿Y quieren que le diga por qué? Porque desde ahí no manda a la hoguera a nadie. Tiene la autoridad sobre todas las naciones. Si estaríamos antes de esa fecha, no estaríamos aquí nosotros. No podríamos estar, no tendríamos esa libertad de culto. Si habían hermanos, claro que habían. Había gente que estudiaba las escrituras y no se sometía a la iglesia, sí, pero ¿estaban dónde? Por las montañas y por los montes y por los valles y por las lejos. No estaban libremente cantando con batería y bajo electrónico, en silencio,
como ratones escondidos. Ahora, esta historia repetida por los hermanos del siglo I, decían: Nerón va a volver de nuevo, es porque ellos habían leído que la herida mortal de la bestia sería sanada. Y créanme, hoy la iglesia que gobernó por 1260 años tiene una herida mortal. Por eso es que no hace el daño que hacía en el pasado. Pero la Biblia en Apocalipsis 13 dice que su herida mortal, ¿qué cosa? Será sanada. ¿Saben quién le va a dar aliento de vida? La segunda bestia, que ahora gobierna en el presente. ¿Quién es, pastor, la segunda bestia? Tenemos un tema amplio sobre eso. Estados Unidos de Norteamérica va a ser una imitación completita de lo que hizo la primera bestia en el pasado, y va a dar aliento de vida a esta bestia para resucitarlo. Y saben, hermanos, que nosotros estamos viviendo casi en la encrucijada. Alguien se puede preguntar: ¿qué detenía la manifestación del hombre de pecado en la antigüedad para que él levante a gobernar en su primera fase? Roma. ¿Qué impide ahora que se manifieste el hombre de pecado de nuevo? ¿Qué le impide? Podríamos analizar en otro tema: ¿qué es lo que impide que el papado todavía no ha retomado esa autoridad que la tenía en el pasado? Y uno de los factores importantes es el poder de turno. ¿Quién es el poder de turno? ¿Quién gobernaba en los tiempos cuando el papado no se había levantado? Roma. ¿Quién gobierna ahora? Ya les estoy dando una pista. ¿Cómo es que va a entrar todo esto? Pero no me quiero adelantar al tema. Simplemente quiero afirmar una cosa importantísima. Una vez más afirmo lo que digo: no esperen al anticristo que va a venir de Jerusalén. Es lo que hoy se enseña en las iglesias. El anticristo va a venir de Jerusalén, se va a sentar en el templo de Dios. No esperen eso. El anticristo no viene de Jerusalén. No esperen a un nuevo anticristo venir a hacer una tribulación. No es nada nuevo. El mismo que fue en el pasado será en el futuro. Solamente que ahorita está herida y su herida será sanada. Y volverá a hacer lo que en el pasado hizo, lo volverá a hacer también ahora. Entonces, ¿dónde deben estar nuestros ojos de nosotros atentos para saber en qué época vivimos? ¿En la construcción del tercer templo de Jerusalén? Para nada. ¿En Jerusalén? ¿En Rusia? ¿En China? ¿Dónde deben estar nuestros ojos? Nuestros ojos tienen que estar en Estados Unidos de Norteamérica y en el Vaticano. La primera y la segunda bestia. La bestia de turno que le dará aliento de vida. Ahí tienen que estar nuestros ojos proféticos. Todo lo que suceda en el Vaticano y todo lo que suceda en Estados Unidos y Norteamérica, nosotros debemos llevar todo. Debemos llevar toda la línea para comprender cuál es nuestra época que vivimos. Pastor, el reloj profético es Jerusalén. No. El reloj profético no está apuntando a Jerusalén. El reloj profético está apuntando a Estados Unidos de Norteamérica y al Vaticano. Hermanos, pronto, cuando estos poderes simultáneos se unan, el tiempo del fin habrá llegado. No habrá vuelta atrás. Y esto no va a acontecer de aquí a mucho. Estamos contando los años. Estamos contando los años. Ya leyeron la Agenda 2030 y lo que hay. Ya vieron todo lo que va a suceder. De hecho, sería bueno seguir estudiando el tema y las predicciones de las sociedades ocultas que salió para este año ya. Probablemente lo proyecte
donde ustedes puedan, vamos a estudiar los símbolos que están predichos para lo que va a venir. Pandemias, si habla del reseteo, si habla de la moneda digital. Todo esto es un cumplimiento específico y nosotros estamos viendo esto frente a nuestros ojos. Frente a nuestros ojos. Por eso, iglesia, si tienen terrenitos en la selva, no lo vendan. No lo vendan. Y si no lo tienen, hay que obtenerlo. Es necesario. Porque lo que viene, las peores cosas que van a venir, ¿saben para quién van a ser? Para los que vivimos en ciudades como Lima. 9 millones de habitantes, hermano. Ustedes saben el cataclisma que podía haber acá. ¿Ya se acuerdan que en la pandemia, hermanos, tan fácil nos cercaron? Y la gente no cree en eso. Me acuerdo que estábamos en el trabajo en el año 2019 o 20, no recuerdo muy bien, créanme, cuando dijeron cuarentena 15 días. Y alguien envió un mensaje que decía, eso de cuarentena 15 días, un policía hablaba, que ellos sabían cosas que iban a acontecer. Solamente es para que la gente esté tranquila. Esto se va de largo por lo menos 7, 8 meses. Y los que oyen eso, está tan loco. 8 meses de cuarentena. No, está loco. Poquísimas personas entendieron ese mensaje. Que hicieron compañeros de trabajo que tenía, dijeron, no, esto está para largo. Se fueron a dónde, salimos, mejor dicho, porque nos iban a acercar. Inteligentemente salimos. Y otros, ¿qué cosa? Demasiado tarde se fueron cercados. Yo tenía compañeros de trabajo que se iban en mototaxi desde aquí, de Lima, ¿saben? Hasta Moyobamba. ¿Saben cuántas horas es? En bus son 30 horas y en mototaxi, atrás con su esposa, sus hijos y su carga de comida. Eso habrán llegado, no sé, 10 días, 12 días. El único vehículo. ¿Y saben qué, hermanos? Lo peor de todo es que no podías salir de Lima al menos que tengas el pinchazo. ¿Sí o no? Eso pasó. Sin el pinchazo no podías comprar porque no te dejaban entrar a los centros comerciales. No te dejaban vender, no podías abrir. Si eras empresario, tenías tu trabajo, no podías, tenías que tener el pinchazo. No podías viajar. No podías entrar al banco. Hermano, esto, cuando venga el nuevo orden mundial, va a ser algo similar. Y no está muy lejos, ¿eh? No está muy lejos. No soy profeta ni hijo de profeta, pero estoy seguro que vivos vamos a estar para ver este acontecimiento y debemos regocijarnos en el Señor. Y no es esto para estresarnos, no es esto como para enfermarnos psicológicamente. Esto, ¿sabes para qué es? Para reflexionar y decir, ¿cómo estoy yo ahora mismo, ahorita? ¿Cómo estoy? Si esto viene, hay mucha gente que piensa así, ahora estoy sirviendo a Dios así, pero cuando venga esto, ahí sí me pongo fuerte. No. La batería se carga antes. Escuchen bien, el aceite se llena antes. Si ahora no te has puesto a cuentas delante de Dios, si ahora no estás firme, si ahora no estás parado como un roble, cuando venga eso, no, tu casa estará edificada en la arena. No vas a poder, no te hagas el machito diciendo después, no, si en lo poco no has sido fiel. Si ahora no puedes servir a Dios por tu tiempo, por tu trabajo, por tus compromisos, ¿crees que vas a servir a Dios cuando te pongan en la cabeza? ¿Crees? No. La Biblia dice, orad y velad
Para no caer, ¿qué cosa? Para no caer en tentación. O sea, primeramente, ahora es el tiempo. Ahora tenemos un corto tiempo todavía. No le engañemos a la iglesia. No le digamos a la iglesia, comamos y bebamos que mañana moriremos. No, tranquilo. Este es el mensaje que yo tengo para hoy. Decirles, iglesia, el tiempo está apremiante. Las profecías están sobre nuestras espaldas. Y nuestra vida debe estar más aferrada al Señor. De hecho, solo así vamos a poder, ¿qué cosa? Sobrepasar, llevándonos las cargas los unos de los otros. Perfectos no somos, ¿verdad? Buscamos la perfección, buscamos la unidad, buscamos ser mejores. Y quizás no lo podamos ser solos, pero con Dios sí. Porque la Biblia dice, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué cosa? A ver, ¿todo lo puedo en Cristo? No es con tu fuerza, hermano. No es con tu fuerza, ni con tu voluntad, ni con tu decisión. Invita al Señor y dile, Señor, yo no puedo, yo quiero. Yo ya no quiero jugar al Evangelio, quiero de verdad aferrarme a ti. Porque sé que mi vida tiene que estar así. Y si nuestra vida está así, no hay nada de qué tener miedo, hermano. Amén. No hay nada de qué temer. Que Dios nos ayude, que Dios nos bendiga y que Dios nos siga dando vida, salud. Inteligentemente cuidémonos también para que podamos servir a Dios con todo lo que aún nos queda por delante. Amada iglesia, que el Señor sea no simplemente un huésped de una visita, sino que viva en nuestras vidas cada día. En el nombre del Señor. Amén, iglesia. Amén. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo. Y será tiempo de angustia cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en ese tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallan escritos en el libro.